Nos habíamos quedado en el vídeo anterior en la pregunta cuándo se compusieron los evangelios. Lo importante no era la fecha, lo importante era el argumento. Según Marvin Harris, los evangelios se escribieron una vez que había caído Jerusalén. Vamos con escobas, aquelarres y brujas. ¿Por qué la Iglesia creó la Inquisición? Tal y como nos dice Marvin Harris, página 195, para combatir a estos movimientos subversivos, la Iglesia creó gradualmente la Inquisición, un poder paramilitar especial cuya única misión era extirpar la herejía. Mientras valdenses y valdois eran torturados, las brujas gozaban todavía de protección del canon episcopi. La brujería era un crimen, pero no una herejía, puesto que el aquelarre era una invención de la imaginación. Entonces, vemos que la Inquisición se hizo para luchar contra la herejía y como hemos visto en clase, la herejía es, en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. Por lo tanto, cuidado, no son paganos, no son ateos los herejes, son aquellos que no aceptaban correctamente la religión, pero eran religiosos y los valdenses y se dieron en Europa, en esta zona. Aquí veis una representación de la expulsión cátara de Carcassona, que está en el sur de Francia. Y en el Museo del Prado tenéis auto de fe presidido por San Domingo de Guzmán de Pedro Berruguete, que es un pintor que nace en 1450 y muere en 1504. Y la escena lo que representa es la ejecución de dos albigenses por un tribunal de la Inquisición. ¿Y por qué entonces la Iglesia creó la Inquisición? Pues muy fácil, para combatir la herejía. ¿Cómo se explica que las brujas volaban a los aquelarres? Vale, la explicación de Malvin Harris, no la vuestra, no se piden opiniones personales, es esta. Se dice que la bruja aplicaba el ungüento a un bastón tras la cual amblaba y galopaba contra viento y marea, cuando y en la forma que le apetecía. Una fuente del siglo XV, citada por Harner, relata la unión tanto del palo como del cuerpo. Untan un bastón y montan sobre él, o se untan bajo los brazos y otros lugares vellosos. El empleo del bastón o escoba era indudablemente algo más que un acto simbólico freudiano. Y ahora ya sabemos qué significa un acto simbólico freudiano sexual. Servía para aplicar la planta que contenía atropina a las membranas vaginales sensibles, así como para proporcionar la sugestión de cabalgar sobre un corcel, una ilusión típica del viaje de las brujas al aquelarre. Por lo tanto, las brujas volaban a los aquelarres por el efecto de la belladona, el beleño, la mandrágora. Las brujas se untaban un ungüento con un bastón o escoba para provocar alucinaciones. Esta es la mandrágora, una planta muy tóxica, incluso con el contacto. Posee antropina, escopolamina, sustancias que producen efectos alucinógenos y anestésicos con efectos potencialmente letales sobre el ser humano. Esta es la belladona, que reclama mucha prudencia, amistad en dosis un poco elevadas, produce vértigos, náuseas, dilatación de las pupilas, delirios, alucinaciones y con frecuencia la muerte. Un síntoma peculiar de la intoxicación por belladona es la pérdida completa de la voz y movimientos continuos e incontrolados de los dedos y las manos. En la antigüedad, el beleño se utilizaba como anestésico o por sus propiedades psicoactivas para generación alucinaciones. Sin embargo, se trata de una planta muy tóxica. ¿Cuál fue el resultado del sistema de caza de brujas? El resultado principal del sistema de caza de brujas, aparte de los cuerpos carbonizados, consistió en que los pobres llegaron a creer que eran víctimas de brujas o diablos en vez de príncipes y papas. El significado práctico de la manía de las brujas consistió así en desplazar la responsabilidad de la crisis de la sociedad medieval tardía desde la Iglesia y el Estado hacia demonios imaginarios con forma humana.
Los inquisidores, por lo tanto, crearon las brujas y los pobres llegaron a creer que eran las víctimas de las brujas y no los príncipes y los papas. Por lo tanto, las brujas es una creación para Marvin Harris de la Inquisición, ¿de acuerdo? Y esto se ha dado a lo largo de la historia. Pensar en el mercantismo, que fue de este señor que se llamaba McCarthy, los años 50-56. La caza de brujas fue la persecución de los comunistas y funcionaba igual. Como uno delataba a otro, pues se iban creando más y más y más comunistas, ¿de acuerdo? Ese es el señor McCarthy que hizo una caza de brujas durante los años 50-56. Pero hoy en día, pues sí, Trump veta la entrada de refugiados inmigrantes de varios países musulmanes, de Siria, de Irán, de Sudán, de Libia, de Somalia, de Yemen e Irak. Hacemos brujas. Hay, en vez de pensar quiénes son, pues obviamente el señor Trump tiene mucha más importancia en la vida de los americanos que un señor de estos países, por ejemplo de Yemen, ¿vale? Que no me va a afectar para nada, pues creamos brujas que se persiguen. ¿Qué relación tiene la brujería con el mesianismo? Podemos comprender mejor esto comparando la manía de las brujas con su antítesis contemporánea, el mesianismo militar. El mesianismo militar reunió a los pobres y desposeídos. Por el contrario, la manía de la brujería dispersó y fragmentó todas las energías latentes de protesta. Bien, entonces son procesos justamente contrarios. El mesianismo tiene efecto de unir a los pobres, mientras la caza de brujas fragmentó a los pobres. ¿Qué pretendía el gobierno de Trump? Pues que mientras estamos obsesionados con los que nos vienen de fuera, los inmigrantes, no estemos pensando en otras cosas. Nos empezamos a sospechar unos de otros, empezamos a pensar que el terrorista vive en el piso de al lado y estamos muy agobiados con preocupaciones falsas. El retorno de las brujas, que es la contracultura, el resurgimiento inesperado de actitudes y teorías consideradas durante largo tiempo como incompatibles con la expansión de la tecnología y la ciencia occidental, se asocia al desarrollo de un estilo de vida conocido bajo el nombre de contracultura. Según Teodoro Roszak, uno de los profetas adultos del movimiento, la contracultura salvará al mundo de los mitos de la conciencia objetiva, subvertirá el punto de vista científico del mundo y lo sustituirá por una nueva cultura en la que predominará las capacidades no intelectivas. En el estilo de vida contracultural son buenos los sentimientos, la espontaneidad, la imaginación, la ciencia, la lógica y la objetividad son malos. ¿Vale? Estos son la contracultura. La contracultura es un movimiento que rechaza la ciencia y la tecnología occidentales. ¿No nos suena el arte psicodélico, este movimiento donde el cannabis tiene tanta importancia? ¿No nos suena Janis Joplin? Vale, de eso está hablando. ¿De qué trata el libro de Carlos Castaneda? Castaneda describe sus experiencias como estudiante novato de antropología que quería penetrar la realidad aparente, no ordinaria, del mundo chamánico. Para convertir a Castaneda en un hombre de conocimiento, don Juan inició al ingenuo estudiante en diferentes sustancias alucinógenas. Entonces, ¿de qué trata el libro? Pues Carlos Castaneda cuenta sus experiencias con don Juan, que era un chamán, y entonces para descubrir la otra conciencia, pues le llevó al mundo de las drogas. ¿Quiénes son los que siguen como estilo de vida la contracultura? Por definición, la contracultura es el estilo de vida de la juventud alienada de clase media educada en la universidad. La esperanza de que la contracultura transforme la sociedad en algo que el ser humano pueda identificar como su hogar se basa en el hecho de que es un movimiento de la clase media. Entonces, estos son los seguidores que había en la época de Marvin Harris de la contracultura, es decir, jóvenes universidades de clase media, gente con dinero. Pero universitarios, jóvenes, no todos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, según Marvin Harris, la función social de la contracultura? ¿Para qué sirve este movimiento? Obviamente lo estamos viendo a lo largo de todo el libro que los hindús dirán que ellos no comen vaca porque es sagrada, ya, pero lo que nos interesa es la interpretación que hace Marvin Harris.
La conciencia 3 presenta todos los síntomas clásicos de la elaboración onírica de un estilo de vida, cuya función social es disolver y fragmentar las energías de la disensión. Esta creencia contribuye claramente a consolidación o estabilización de las desigualdades contemporáneas, merced a toda su inocencia alegre. Millones de jóvenes educados creen seriamente que la proposición de eliminar con besos al Estado corporativo como si fuera un encantamiento maligno es tan eficaz o realista como cualquier otra forma de conciencia política. Bien, así que, ¿para qué sirve, según Marvin Harris, la contracultura? Para consolidar las desigualdades y fragmentar, ¿vale? Como estamos tan preocupaditos en drogarnos, en escuchar música y en encontrar una conciencia distinta, pues entonces no nos damos cuenta de realmente lo que está pasando. Epílogo. La contracultura supone una amenaza a la infraestructura tecnológica de nuestra civilización. La contracultura, según Marvin Harris, no se opone a utilizar los productos tecnológicos de investigación científica objetiva, teléfonos, estaciones, FM, equipos estereofónicos, vuelos en reactores a precios económicos, píldoras de estrógenos para el control de natalidad, alucinógenos y antídotos químicos esenciales para la buena vida de la conciencia 3. Es más, la dependencia de la música de alta fidelidad con muchos decibelios ha creado el máximo grado de subordinación de un lenguaje popular a la tecnología en la historia de las artes interpretativas. La pretendida subversión de la concepción científica del mundo no es peligrosa porque amenace realmente alguna parte de la infraestructura tecnológica de nuestra civilización. Los entusiastas de la contracultura dependen tanto del transporte de alto consumo energético, de la electrónica transistorizada y de la producción masiva de tejidos y alimentos como el resto de nosotros, pero les falta la voluntad y el conocimiento necesario para una reversión a las formas de producción y comunicación más primitivas. Por tanto, ¿los participantes en Woodstock son peligrosos, son una amenaza a la infraestructura tecnológica de nuestra civilización? No, los entusiastas de la contracultura dependen de las infraestructuras tecnológicas de nuestra civilización tanto como los demás. Los pueblos primitivos tienen un estilo de vida más humanitario. El estilo de vida de grupos como los Yanomamo y los Mari dejan en claro que es una pura tontería suponer que la objetividad científica constituye el pecado original de la humanidad. La sola historia de Europa evidencia que la mutilación, el estrispamiento, el descuartizamiento, el suplicio, el ahorcamiento, la crucifixión, la quema de gente inocente ha precedido durante mucho tiempo al surgimiento de la ciencia y la tecnología moderna. Vale, claramente los Yanomamo nos muestra que nuestra sociedad científica y tecnológica no es la menos humanitaria que los pueblos primitivos, y esta noción de que los primitivos son buenos, pues ya hemos visto que es una teoría de Rousseau, y hemos leído, o se supone que hemos leído, el libro de Marvin Harris para no tener esa concepción tan ingenua de que los primitivos por naturaleza son buenos. ¿Cuál es el verdadero peligro de la contracultura? La amenaza de la contracultura está en otra parte. La intensificación de la confusión, la involución psíquica y la amoralidad sintetizadas en el retorno de las brujas acarrea para cualquier persona conciencia de la historia de nuestra civilización la amenaza inminente del retorno del Mesías. Por lo tanto, según Marvin Harris, la contracultura puede permitir la aparición de un nuevo Mesías, y eso sería uno de los problemas. Propone un nuevo enigma digno de estudio de los antropólogos de nuestra sociedad actual. Pues, por ejemplo, el racismo. ¿Por qué somos racistas? ¿De acuerdo? Esa podía ser una posibilidad. O, por ejemplo, las pirámides de Sudamérica y de Egipto. ¿Por qué, no conociéndose dos culturas, hacían pirámides? A ver, hay una posibilidad, y esto fue el Kon-Tiki, que era una balsa utilizada por un explorador noruego que hizo una expedición para demostrar que se podía viajar desde justamente por el Océano Pacífico, desde Sudamérica hasta Polinesia, para demostrar que a lo mejor
la anomía. ¿Qué es la anomía? Pues la anomía viene de nomos, la falta de normas, de incapacidad de estructura social que poseen ciertos individuos, de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Es decir, ¿por qué no nos apetece hacer cosas? ¿Por qué nos apetece introducirnos en la sociedad? Un enigma que marca Marvin Harris es justamente el automóvil, porque tenemos automóviles que son estos bonitos atascos. Y para terminar, el steampunk. ¿Por qué el steampunk? Porque tuve un curso, un grupo de artes que se disfrazaban, para ellos a lo mejor no era un disfraz, perdón, a lo mejor les estoy ofendiendo, se vestían esta corriente. Entonces, bueno, pues habría que ver por qué de repente se pone de moda que ciertas personas se vistan de esta forma, ¿de acuerdo? Eran sugerencias y cualquiera de las vuestras es bienvenida, pero tenía que ser un enigma, tenía que ser algo que no tuviera clara explicación y que nos parezca sorprendente de nuestra cultura. Hasta luego.